Continuamos y desde luego, orden de los partidos políticos al Partido de la Revolución Democrática le acaban de confirmar su triunfo en Valle de Chalco, ¿no? Así es, algo que tenían mucho miedo, lo habían manifestado los perredistas de que les iban a anular casillas, porque son poco más de 180 votos de diferencia con el PRI, pero bueno, el Tribunal Estatal ratificó el triunfo de Ramón Montalvo, y bueno, yendo también al tema de Valle de Chalco, la semana pasada venció el plazo que dio, el ultimátum que dio el Tribunal Electoral Estatal a las autoridades, al Cabildo, al secretario del Ayuntamiento, para que tomaran la protesta al suplente, y no lo hicieron. Entonces, bueno, el suplente ya se quejó, se habla de que podría haber medidas de apremio, es decir, vendrían sanciones a los integrantes del Cabildo, que no se entiende la necesidad de no tomarle protesta cuando ya se sabe que de todos modos el diputado Jesús Sánchez Isidoro, que solicitó licencia y está tratando de regresar al municipio, no lo puede hacer. Sí, yo creo que ahí hay una cuestión de pugnas internas, precisamente lo que tanto daño le ha hecho al PRD, ¿no? Y que le sigue dando desde luego en esa región, pero la verdad es que una resolución de una autoridad tiene que acatarla, los partidos están obligados, todo el mundo, pero sobre todo los partidos, ¿no? Y una tibieza también de la dirigencia que no ha podido poner orden ahí. Me parece que las corrientes se están peleando y bueno, pues con tal de no meterse más en problemas y de no hacer más escándalos, tampoco han querido intervenir de manera directa, lo cual es un error, porque están afectando mucho la imagen de ese partido. Sí, por lo pronto les fue bien porque conservaron ya en la mesa también, bueno, hasta ahora porque pueden ir al Tribunal Federal, ¿no? Sí, falta todavía, ¿no? Ver qué dice el Tribunal Federal. Sí. Y también queremos comentar algo que surgió allí en la Cámara, que hay una preocupación por parte sobre todo del PRD, en el sentido de que las cuentas de la redundancia, las cuentas de la deuda pública no cuadran porque dice que se deben 32.000 millones y eso se debía casi también al terminar diciembre de 2013, pero además el secretario de Finanzas dijo que de los fondos extraordinarios, 63.000 millones de pesos que le dieron, 19.000 millones lo dedicó a la deuda pública, pero la deuda pública no ha bajado 19.000 millones. No, por supuesto que no. Entonces habría que ver cómo se utilizó ese dinero, de qué manera se fue a pagar la deuda si no la pagó o a qué se destinó. La verdad es que también son cifras que llaman la atención porque pues uno esperaría que si la deuda estaba en más de 32.000 millones de pesos y se pagaron 19.000 millones, pues hubiera disminuido, aunque fuera un poco, ¿no? Y entonces... No, pues hubiera disminuido 19.000 millones. Tendría que haber disminuido eso, claro. Millones. Es lo evidente, pero bueno, como luego salen con que tienen que estar haciendo pagos extraordinarios y demás, pero es increíble que digan que se destinó a deuda y entonces ¿a qué tipo de deuda se destinó? Las autoridades también tienen la culpa, son muy herméticas en todos estos temas, salen a criticarlos y se enojan, pero tampoco quieren aclarar qué pasa con los recursos y de qué manera se están aplicando. Claro, porque además de esos 19.000 millones de pesos que fueron extraordinarios como pago que no se tenía contemplado en el presupuesto de egreso, también tenían presupuestado pagar deuda de su propio presupuesto normal y no se refleja en el monto del débito del gobierno público. ¿Quién sabe? El PRD va a pedir un informe detallado sobre esto, porque la verdad que sí es preocupante, pues como que se van a 19.000 millones de pesos y la deuda sigue igual, eso no es lógico. No es lógico, porque entonces parece que ese dinero no se fue a lo que ellos dicen que se fue. Y como no explican, porque ese es un gran problema, el hecho de que nuestros gobiernos no se acostumbran a ser gobiernos abiertos, transparentes, y quieren seguirse manejando, como siempre lo han hecho, ¿no? Claro. E incluso manejar de manera discrecional los recursos. Entonces, hay molestia cuando hay cuestionamientos a qué es lo que está sucediendo con el dinero. Y sobre todo cuando se declaran partidarios de la transparencia, pues quizás si dijeran es que nosotros somos opacos, se les y no nos gusta la transparencia, nos gusta la opacidad. Eso nadie lo va a decir porque va contra todo. Y queremos comentar algo más grave, bien riesgoso, lo que ocurrió en Ecatepec, otra vez Ecatepec, hubo un atentado con bombas caseras en un patio de maniobra del Mexibú de la línea 2 y dañaron 4 unidades del metro. Digo, más bien son autobuses, ¿no? Articulados, sí. Pero sí está delicado porque incluso ya hubo un grupo que se reivindicó la autoría de este atentado. Y además hubo otros cuatro artefactos también explosivos que no estallaron afortunadamente en otras estaciones, Coacalco y Tutitlán. Sí, la verdad es que es lamentable. Han sido estos, unos días un poco pues de reposo, ¿no? En el que mucha gente quizá no está tan atenta a las noticias, pero sobre todo en redes hubo un gran escándalo en torno a este tema. El hecho de las explosiones que se registraron, la gente incluso tomó imágenes y las estuvo subiendo a las redes y las autoridades minimizaron el hecho de manera
Muy lamentable. Sí, irresponsable, porque dijeron que habían vandalizado es pintarlo con grafiti ahí en las paredes. Claro. Y la verdad que no fue eso, fueron artefactos caseros, incluso con mecanismos de reloj y todo. Entonces fueron deliberadamente y surgió una secta pagana de la montaña. Aquí lo extraordinario, digo, lo raro y lo sorprendente es que esta secta reivindica, pues está en contra del desarrollo de la modernidad, ¿no? Y además se da justo cuando pues el gobernador se fue a Estados Unidos 2 días a una reunión de la CONAGO y bueno, sucede esto, me parece que su gobierno no reacciona de manera adecuada, en lugar de decir que vamos a investigar, no sé, una reacción más firme, señalan solamente que fueron vándalos prácticamente, pues aprovechando, ¿no? Que si la gente que no sabía, pues también para que no se enterara y no se hiciera más grande el asunto. Sí, pero la cuestión está en que había que investigar y había que pues, ver qué está pasando. Tiene que investigar los motivos, y prevenir, porque esto no puede estar ocurriendo. Claro. Imagínense que explote y pueda dañar a personas, es algo muy peligroso. Claro. Aunque yo creo que hubo una motivación política y que también actuaron dentro de su anarquismo, porque parece que soy de corte anarquista esta organización, fue responsable en el sentido de que puso las bombas para que estallaran cuando no había nadie, ¿no? En la madrugada, como a la 1:30 de la mañana, que no había servicio. Pero de todos modos... Para llamar la atención. Claro, ¿no? claro. Y también queremos referirnos a una denuncia grave, delicada de Leonel González Talavera, que fue alcalde del PT en Rayón. Dice que le reconocieron el triunfo al PRI a pesar de que su candidato estaba inhabilitado, porque el presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, Jorge Muciño, dice que tiene a su hermana trabajando, o bueno, cobrando más bien allá en Rayón, y que eso ya lleva 3 años cobrando y que casi no se para por allá y que pues tiene conflicto de interés, y que por eso dice, es delicado que si es que es así, ¿no? Porque incluso dice que hace 3 años fue candidato a alcalde y ganó la elección y lucharon para atrás porque en unas casillas creo que fueron unos maestros de representantes y dijeron que eran servidores públicos, que la ley lo prohibía y le quitaron el triunfo. Y parece, dice él, quién sabe, si sea cierto, que a partir de entonces apareció en la nómina su hermana del Tribunal Electoral aquí del Estado de México, y que ahora que fueron los candidatos, tanto el suplente como el propietario, que eran funcionarios todavía porque estuvieron cobrando 30 días antes de las elecciones, ya no contó lo del servidor público, les dio el triunfo. Sí, la verdad es que, bueno, Rayón fue un municipio muy peleado desde hace 3 años por el PT, porque también lo perdieron por una diferencia mínima y por ese tipo de criterios que les anularon casillas y los afectaron. Entonces, ahora salen a decir que, bueno, está ahí la hermana pues nada menos que del magistrado presidente del Tribunal Electoral Estatal, el órgano que determina si es o no válida la impugnación que hacen, al menos en el ámbito estatal, aunque se pueden ir al federal. Y pues por supuesto que es grave, ¿no? Habría un conflicto de interés en el que el presidente tendría que haberse excusado, evidentemente, para no conocer del caso. Y pues yo creo que no es falso lo que dice, porque después de la conferencia que dieron, el tribunal no salió a decir nada. Entonces, si hubiera sido falso, seguramente habría salido a decir que no era cierto. Debería aclararlo, porque además está utilizando dos criterios diferentes, con el mismo actor, es decir, con el mismo quejoso, con el candidato alcalde del PT, porque hace 3 años pues le quitó el triunfo, que sí había ganado, pero se lo quitó porque hubo maestros que estaban del representante de casilla y dice que eran servidores públicos. Si ese criterio lo aplicaba ahora también, creo que de acuerdo con la ley se debe aplicarlo. Es más claro ahora, es más claro la violación a la ley, que eran servidores públicos 30 días antes de las elecciones, cuando señalan 90 en la ley, y él les confirmó el triunfo, ya no contó lo de servidores públicos. Sí, evidentemente. Entonces, pues es algo que se tiene que aclarar, es algo que no se puede quedar así pensando de será o no será cierto. Al tribunal no le hace bien el silencio, tendría que salir a decir sí o no, y bueno, el presidente señalar qué está pasando. Sí, claro, porque desprestigia las instituciones. Por supuesto, y en todo la credibilidad, en los fallos que puede emitir esa institución. Porque puede que no sea cierto, pero ya arraigó la creencia de que sí es cierto. Pues sí, porque no lo quiere aclarar. Sí, pero bueno, vamos a un corte y regresamos.